Hay una creencia sobre el aprendizaje que está tan extendida y tan normalizada que casi nadie la cuestiona. La creencia de que la diferencia entre quien aprende rápido y quien aprende lento, entre quien llega a la maestría y quien se estanca en la mediocridad, es fundamentalmente una cuestión de talento. Que hay personas que tienen una capacidad natural para ciertas cosas y personas que simplemente no la tienen. Y que esa capacidad natural es la variable más importante que determina hasta dónde puede llegar alguien en cualquier habilidad. Esa creencia es cómoda porque tiene una explicación simple para algo que de otra forma sería difícil de entender, pero es profundamente incorrecta. Y su incorrección tiene consecuencias reales en la forma en que la gente aborda el aprendizaje, en cuánto tiempo le dedica, en qué expectativas tiene sobre su progreso y en cuándo decide que llegó al límite de lo que puede lograr. La diferencia entre quien aprende de forma efectiva y quien se estanca no está en el talento, está en el proceso. En sí, el proceso que sigue para desarrollar una habilidad está alineado con la forma en que el aprendizaje real funciona o si está operando bajo supuestos que lo hacen sistemáticamente menos efectivo de lo que podría ser. En Japón, el proceso correcto del aprendizaje tiene un nombre que viene del mundo de las artes marciales, donde la transmisión de habilidades complejas de maestro a estudiante se refinó durante siglos hasta producir un sistema que funciona con una precisión que el aprendizaje improvisado nunca puede igualar. Ese sistema se llama Shu-Harri y describe las 3 etapas que todo aprendizaje real debe atravesar en ese orden, sin saltarse ninguna, para producir la clase de dominio que distingue a quien llegó a la maestría de quien simplemente acumuló práctica sin llegar a ningún lugar profundo. Hoy vamos a explorar esas 3 etapas con detalle, qué ocurre en cada una, por qué son necesarias en ese orden específico, qué pasa cuando alguien intenta saltarse alguna y cómo puedes aplicar este sistema de forma deliberada en cualquier habilidad que estés desarrollando o que quieras desarrollar. La primera etapa se llama Shu y significa seguir las reglas. Shu es la etapa del principiante, la etapa donde aprendes haciendo exactamente lo que el maestro o el sistema establece, sin cuestionarlo, sin modificarlo, sin añadir tu perspectiva personal, siguiendo la forma correcta, con la precisión más alta que puedas alcanzar, una y otra vez, hasta que esa forma se convierte en algo que puedes ejecutar sin pensar. Esto va completamente en contra de la tendencia más natural del aprendiz moderno, que es querer entender el por qué antes de ejecutar el qué, querer añadir su perspectiva personal desde el principio, querer saltarse las formas básicas porque parecen demasiado simples para alguien que ya tiene cierta experiencia en otras áreas. Pero el Shu tiene una lógica muy específica que lo hace irreemplazable. Las formas que un maestro transmite no son arbitrarias, son el destilado de décadas o siglos de refinamiento, donde lo que no funcionaba fue eliminado y lo que funcionaba fue preservado. Cuando un estudiante en el Shu sigue esas formas sin cuestionarlas, no está renunciando a su inteligencia, está accediendo a una sabiduría acumulada que su propia experiencia todavía no puede producir. La incapacidad de estar en el Shu de forma genuina es uno de los problemas más comunes en el aprendizaje moderno. Vivimos en una cultura que valora la creatividad y la personalización desde el inicio, que ve la imitación como algo menos que la expresión original, que interpreta seguir instrucciones al pie de la letra como la ausencia de pensamiento propio. Y esa cultura produce aprendices que modifican las formas antes de haberlas dominado, que añaden su perspectiva personal antes de haber entendido por qué las formas originales son como son, que se saltan el Shu buscando expresarse cuando todavía no tienen el dominio que hace que la expresión personal produzca algo valioso. El resultado es predecible, fundamentos débiles que limitan el desarrollo posterior, hábitos incorrectos que se instalan temprano y que son mucho más difíciles de corregir después que si nunca se hubieran formado. Una sensación de progreso superficial que no se convierte en dominio real porque la base sobre la que se construye no es lo suficientemente sólida. El Shu requiere humildad. La humildad de reconocer que quien sabe más que tú en esta área tiene razones para hacer las cosas como las hace que tú todavía no puedes ver.
Y que tu trabajo en esta etapa no es cuestionar esas razones, sino absorber las formas que las contienen hasta que puedas ejecutarlas de forma fluida y consistente. Eso no significa que el shu sea pasivo. Requiere una concentración y una atención al detalle que el aprendizaje superficial no exige. La diferencia entre ejecutar una forma mecánicamente y ejecutarla con plena atención a cada detalle es enorme en términos de lo que produce. Y esa atención sostenida durante el tiempo que el shu requiere es lo que construye la base sobre la que las dos etapas siguientes pueden edificarse. La segunda etapa se llama ha y significa romper las reglas. Ha es la etapa donde el estudiante, habiendo dominado las formas del shu hasta el punto donde puede ejecutarlas de forma fluida y consistente, empieza a cuestionar esas formas, a entender por qué son como son, a experimentar con variaciones, a descubrir los límites de las reglas y a explorar qué ocurre cuando se modifican de forma deliberada y consciente. Esta etapa solo es posible porque el shu la precede. Y esa secuencia es fundamental, porque la diferencia entre romper reglas desde el dominio y romper reglas desde la ignorancia es total. Quien rompe reglas sin haberlas dominado no está innovando, está improvisando desde la ignorancia. Y la improvisación desde la ignorancia produce resultados que reflejan esa ignorancia. Quien rompe reglas desde el dominio del shu tiene algo completamente diferente disponible. Tiene la comprensión profunda de por qué las reglas son como son. Sabe qué función cumple cada elemento de la forma que aprendió. Y con esa comprensión puede identificar de forma inteligente qué puede modificarse y qué no. Qué variación produce algo mejor y qué variación destruye algo que la forma original preservaba por razones que ahora puede ver. El ha es donde el aprendizaje se vuelve creativo, donde la perspectiva personal empieza a tener espacio porque ya hay un dominio real que la sostiene, donde las preguntas de por qué y qué pasa si pueden responderse desde la experiencia y no solo desde la especulación. Y el ha también revela algo importante sobre las formas que se aprendieron en el shu, que algunas de ellas tienen limitaciones, que el maestro que las transmitió también tenía sus propios límites, que el sistema heredado, por valioso que sea, no es la última palabra sobre lo que es posible. Y esa revelación, que en el shu habría sido prematura y desestabilizadora, en el ha es exactamente lo que el estudiante necesita para empezar a desarrollar su propio camino dentro de la disciplina. La tercera etapa se llama ri y significa trascender las reglas. Ri es la etapa donde el maestro ya no piensa en las reglas, no porque las haya olvidado ni porque las considere irrelevantes, sino porque las ha integrado tan profundamente que ya no necesita referirse a ellas de forma consciente. Opera desde un entendimiento tan completo de los principios que sostienen las reglas que puede producir el resultado correcto en cualquier situación, aunque esa situación no se parezca a ninguna de las formas que aprendió en el shu. El ri es lo que parece talento desde afuera. Cuando ves a alguien que opera en su área con una fluidez y una naturalidad que parece innata, que responde a situaciones nuevas de forma que parece intuitiva, que produce resultados que otros no pueden replicar, aunque intenten hacer lo mismo, lo que estás viendo no es talento, es el ri. El resultado de haber atravesado el shu y el ha con suficiente profundidad y suficiente tiempo como para llegar al punto donde el dominio es tan completo que ya no requiere esfuerzo consciente para expresarse. El ri no se puede alcanzar directamente. No se puede saltar al ri sin haber pasado por el shu y el ha. Quien intenta operar en el ri sin haber completado las etapas anteriores produce algo que desde afuera puede parecer similar, pero que desde adentro es completamente diferente. Improvisación que a veces funciona y a veces no, sin la comprensión de por qué funciona cuando funciona ni de cómo corregirlo cuando no funciona. El ri es el destino natural de quien atraviesa el proceso completo, no el objetivo que se persigue desde el principio, sino el resultado que emerge cuando el shu y el ha se han completado con suficiente profundidad. Ahora vamos a lo concreto. ¿Cómo aplicas el shu ha ri en las habilidades que estás desarrollando ahora mismo? El primer paso es
identificar en qué etapa estás en cada habilidad que quieres desarrollar. No en cuál quisieras estar, en cuál estás de forma honesta. Porque el error más común es sobreestimar la etapa en que se encuentra uno. Creer que ya está en el ja cuando todavía está en el shu. Creer que las formas básicas ya están dominadas cuando en realidad pueden ejecutarse, pero no de forma consistente ni fluida bajo cualquier condición. Una forma de evaluar esto con honestidad es preguntarte si puedes ejecutar la habilidad bajo presión, cuando estás cansado, cuando las condiciones no son ideales. Si en esas condiciones la calidad de tu ejecución cae de forma significativa, todavía estás en el shu. Porque el dominio real del shu produce una consistencia que no depende de las condiciones externas. El segundo paso es abrazar la etapa en que estás sin intentar saltar a la siguiente antes de tiempo. Si estás en el shu, tu trabajo es el shu. Seguir las formas con la mayor precisión posible, resistir el impulso de añadir tu perspectiva personal o de cuestionar por qué las cosas se hacen así. Confiar en que las formas que estás siguiendo tienen razones que todavía no puedes ver completamente, pero que se van a revelar con el tiempo y la práctica. Si estás en el ja, tu trabajo es el ja. Experimentar de forma deliberada y consciente. Cuestionar las reglas que ya dominas. Explorar sus límites. Descubrir qué variaciones producen algo mejor y cuáles destruyen algo que la forma original preservaba. Documentar lo que aprendes en ese proceso de experimentación para poder construir sobre ello. Y si estás en el ri, tu trabajo es expresarte desde el dominio que construiste en las etapas anteriores. Confiar en tu comprensión profunda de los principios para responder a situaciones nuevas sin necesitar consultar las reglas. Y al mismo tiempo, si en algún área específica encuentras que el dominio todavía no es completo, regresar al shu en esa área sin verlo como un retroceso, sino como la forma más inteligente de cerrar las brechas que todavía existen. El tercer paso es encontrar quien pueda guiarte en el shu de la habilidad que estás desarrollando. El shu ha-ri funciona mejor cuando hay un maestro que ha completado el proceso antes que tú y que puede transmitir las formas correctas con la comprensión de por qué son correctas. No cualquier instructor. Alguien que haya llegado al ri en esa habilidad y que pueda identificar con precisión en qué punto del shu estás y qué necesitas trabajar para avanzar. En la ausencia de un maestro así, los mejores recursos son los que fueron producidos por quienes han llegado al ri. Los libros, los cursos, los sistemas estructurados que destilan el conocimiento de alguien que ha recorrido el camino completo, no el contenido producido por quien está en las primeras etapas y comparte lo que sabe desde ahí, por bien intencionado que sea. El conocimiento transmitido desde el ri tiene una profundidad y una precisión que el conocimiento desde el shu o el a todavía no puede tener. El shu ha-ri no es solo un sistema de aprendizaje japonés. Es una descripción precisa de cómo funciona el desarrollo real de cualquier habilidad compleja en cualquier ser humano, en cualquier cultura, en cualquier área. Quienes llegan a la maestría, aunque no conozcan el nombre de este sistema, lo atravesaron de alguna forma. Quienes se estancan casi siempre lo hacen porque saltaron el shu, porque nunca entraron genuinamente en el ha o porque esperan el ri sin haber completado las etapas que lo producen. Conocer el sistema no te lleva al ri de forma automática, pero sí te da algo que quien no lo conoce no tiene, la claridad de saber en qué etapa estás, qué trabajo requiere esa etapa y qué viene después cuando la completes. Y esa claridad, en un proceso que de otra forma se siente como avanzar a ciegas esperando que algo cambie sin saber qué ni cuándo, es exactamente lo que hace la diferencia entre quién llega y quién se queda en el camino. Sigue las formas primero, rómpelas cuando las domines, trasciéndelas cuando el dominio sea completo. Ese es el camino y siempre lo fue. Hay algo que vale la pena explorar con más profundidad antes de cerrar, porque es la dimensión del shu ha-ri que más sorprende a quien lo aplica de forma deliberada por primera vez. El shu ha-ri no solo describe cómo se aprende una habilidad, describe cómo se desarrolla una identidad en relación con esa habilidad. En el shu, la identidad es la del estudiante, la de quien sigue, imita, aprende de otros que saben más. Y esa identidad, aunque es la correcta para esa etapa, puede sentirse incómoda para personas que ya tienen experiencia en otras áreas y que no están acostumbradas a la posición de principiante.
El ego del adulto que ya tiene logros en su vida puede resistir la humildad que el shu requiere. Puede querer saltar al ja o al ri antes de haber completado el shu, porque quedarse en el shu el tiempo necesario se siente como una negación de la competencia que ya tiene en otras áreas. Esa resistencia del ego es uno de los obstáculos más comunes en el aprendizaje adulto. Y el shuhari la nombra de forma directa. La razón por la que los adultos aprenden habilidades nuevas con más dificultad que los niños no es que tengan menor capacidad cognitiva, es que tienen más resistencia a estar genuinamente en el shu, más dificultad para adoptar la postura del principiante sin reservas, más impulso de demostrar competencia antes de haberla construido. Los niños no tienen ese problema. No tienen un ego construido en torno a la competencia que proteger. Pueden estar en el shu de forma completa y sin reservas porque no sienten que eso dice algo sobre su valor como personas. Y esa capacidad de estar completamente en el shu es exactamente lo que hace que el aprendizaje temprano sea tan eficiente en comparación con el aprendizaje adulto, cuando el adulto no puede o no quiere soltar el ego para entrar en el shu de verdad. La lección práctica de esto es clara. La habilidad más importante que puedes desarrollar como aprendiz adulto no es técnica, es la capacidad de adoptar la postura del principiante de forma genuina sin que eso te haga sentir menos de lo que eres. De separar tu identidad como persona competente en otras áreas de tu identidad como principiante en esta área nueva. De entender que estar en el shu no es una afirmación sobre tu valor general. Es la posición correcta para esta etapa de este aprendizaje específico. Esa separación, la de la identidad general y la identidad del aprendiz en este dominio específico, es lo que permite a los adultos más exitosos seguir aprendiendo cosas nuevas con la eficiencia de quien puede estar completamente en el shu. Y es exactamente lo que les falta a los adultos que se estancan en el aprendizaje porque no pueden soltar la necesidad de parecer competentes en todo momento. Hay una última reflexión sobre el shuhari que quiero dejarte antes de cerrar este video, y es sobre el tiempo que cada etapa requiere y la impaciencia que ese tiempo produce. El shu no se completa en días ni en semanas. En habilidades complejas puede requerir meses o años de práctica consistente antes de que el dominio de las formas básicas sea genuinamente sólido. El A puede requerir un tiempo similar de experimentación deliberada antes de que la comprensión profunda de los principios emerja de forma clara. Y el RI es el resultado de años de práctica sostenida en las dos etapas anteriores. Ese horizonte de tiempo, en una cultura que promete resultados rápidos y que presenta atajos como la forma inteligente de operar, puede sentirse desalentador. Puede generar la pregunta de si vale la pena invertir tanto tiempo en una sola habilidad cuando hay tantas otras cosas que aprender y tan poco tiempo disponible. La respuesta del shuhari a esa pregunta es directa. Depende de qué quieres producir. Si quieres conocimiento superficial de muchas cosas, el shuhari no es el sistema correcto. Si quieres dominio real en algo que importa, el shuhari describe el único camino que lo produce. No porque sea el más lento, sino porque es el único que construye sobre una base lo suficientemente sólida para sostener el dominio real. El dominio superficial, el que se construye saltando etapas y buscando atajos, tiene un techo muy bajo. Llega hasta el punto donde la falta de fundamentos lo limita. El dominio real, el que se construye atravesando el shuhari completo, no tiene ese techo. Puede seguir profundizando indefinidamente porque está construido sobre una base que puede sostener cualquier nivel de desarrollo posterior. Esa es la diferencia entre el aprendizaje que parece eficiente a corto plazo y el aprendizaje que produce resultados extraordinarios a largo plazo. Y el shuhari te da la claridad de ver esa diferencia antes de elegir cuál de los dos quieres para la habilidad que más importa en tu vida. Sigue las formas primero. Con toda la humildad y la precisión que el shu requiere, rómpelas cuando las domines, con la comprensión del ja, que hace que romperlas produzca algo mejor, y confía en que el ri, aunque no sea el objetivo que persigue, sino el resultado que emerge, llegará cuando el proceso esté completo. Ese es el camino. Y siempre lo fue. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo que puedes hacer hoy mismo para empezar a aplicar el shuhari de forma concreta. Elige la habilidad más importante que estás desarrollando ahora mismo o que quieres desarrollar, una sola.
la que tiene mayor impacto en los resultados que buscas o en la persona que quieres llegar a ser. Ahora, hazte esta pregunta con total honestidad. ¿En qué etapa del Shu Harri estás realmente en esa habilidad? No en cuál quisieras estar, ¿en cuál estás? ¿Puedes ejecutar las formas básicas de forma consistente bajo cualquier condición? ¿O hay situaciones donde tu ejecución se deteriora porque los fundamentos todavía no son lo suficientemente sólidos? Si la respuesta honesta es que todavía estás en el Shu, tu trabajo está claro, vuelve a las formas básicas con atención renovada. Identifica cuál es el maestro o el sistema más sólido disponible para esa habilidad y síguelo con la precisión y la humildad que el Shu requiere, sin atajos, sin modificaciones prematuras, sin añadir tu perspectiva personal antes de haber dominado la perspectiva que el sistema tiene para ofrecerte. Si ya dominas las formas básicas de forma genuina, entra al A de forma deliberada. Empieza a cuestionar las reglas que ya dominas. Experimenta con variaciones conscientes. Documenta lo que aprendes en ese proceso de experimentación. Y si ya estás en el Ri, confía en tu dominio y exprésate desde él. Pero mantente honesto sobre las áreas donde el dominio todavía no es completo y regresa al Shu en esas áreas sin verlo como un retroceso. Ese autodiagnóstico honesto, por incómodo que pueda ser, es el punto de partida para aplicar el Shu a Ri de forma que produzca resultados reales. Porque el sistema solo funciona cuando sabes en qué etapa estás de verdad y trabajas desde ahí, no desde donde te gustaría estar. Sigue las formas, rómpelas, trasciéndelas, en ese orden sin saltarte ninguna, y el dominio que buscas llegará como resultado natural del proceso, no como un golpe de suerte ni como una señal de talento que algunos tienen y otros no. Porque el talento nunca fue la variable que determinó quién llega a la maestría. El proceso siempre lo fue.